Bueno gente, días muy intensos no solamente en el mundo de las criptomonedas, sino también en los mercados tradicionales y sobre todo en el oro, que llevaba un comportamiento extraordinario en los últimos meses, que aquí en el canal, en la comunidad, os avisé que exactamente el día 28-29 de septiembre del año pasado iba a pasar gran parte de mi capital al oro simplemente por protección, esperando que siguiera subiendo hasta al menos esos 1.900-2.000 dólares, que era la zona de resistencia más cercana que teníamos. Efectivamente fue así, llegó hasta los 1.950, pero en el día de ayer, debido a esas noticias macroeconómicas, sufrió una gran caída de 100 puntos. Por suerte teníamos el stop loss en los 1.900 y nos sacamos un buen profit, ya que habíamos entrado en la zona de los 1.650. Ya tenemos el año prácticamente hecho y nuestro capital completamente protegido. Pero la gran pregunta de la mayoría es cómo podrían afectar estas pequeñas subidas, ¿no?, de 0,25 puntos por parte de la Fed en Estados Unidos y de 0,50 en Europa. ¿Cómo van a afectar al mercado cripto y al mercado tradicional? Ya que también tenemos al S&P 500 rompiendo la línea de tendencia bajista. Pero realmente esa no sería la zona correcta que deberíamos estar estudiando. Vamos a verlo. Antes de nada, chicos, ya sabéis que tenéis en la descripción el enlace a nuestra comunidad completamente gratuita de Telegram, donde todos los días vamos poniendo análisis, contenido, repito, de forma completamente gratuita para intentar aportaros un poquito más de valor. Tenéis el enlace en la descripción. Y si además alguno de vosotros quiere dar un paso más allá en el mundo del trading, también tenéis la web de nuestra academia si queréis echarle un vistazo. Y claro, además con todo lo que está pasando ya empiezan a salir noticias como esta. El 57% de los estadounidenses no pueden afrontar un gasto de emergencia de $1.000, según un nuevo informe. Una mirada a por qué los estadounidenses están ahorrando menos y cómo podría afectar a su fondo de emergencia. Esto es algo que ya veníamos explicando desde hace varios meses, que los gráficos nos indicaban que, claro, la gente había estado ahorrando bastante en estos últimos años con lo que pasó en el COVID, con esos cheques que habían implementado en Estados Unidos, donde cada familia recibía un dinero completamente gratis, y que por eso aún no estábamos notando esa gran crisis, esa recesión de una forma, digamos, más bestia, porque la gente aún contaba con esas inversiones que había hecho con ese dinero regalado y con esos ahorros. Pero a día de hoy ese ahorro ha desaparecido completamente y podemos ver cómo lo que está aumentando es el gasto endeudado por parte de la gente, es decir, gastos con tarjetas de créditos que no pueden pagar al momento y entonces prefieren pagar por plazos, acumulando intereses, y al final se va haciendo una bola de nieve insostenible. Pues estamos justo en ese punto donde todo podría empezar a colapsar y ahí sí que veríamos algún tipo de capitulación más fuerte. De hecho, los últimos datos por parte de la Fed, todo indica que aún van a tener que seguir subiendo esas tasas de interés, al contrario de lo que se esperaba la gente, y sobre todo que todo esto está yendo en contra de las últimas subidas que hemos tenido. Así que muchísimo cuidado con todo esto. ¿Por qué los estadounidenses ahorran menos? La principal razón es por la inflación, el aumento de esos costos que ha ejercido, pues eso, una presión adicional sobre la billetera del estadounidense medio. Y a pesar de que esta inflación comienza a bajar, se va a tener que mantener en un nivel más alto de la que teníamos hace un par de años. Ese coste básico de alimentos y productos va a aumentar y la inflación subyacente sigue haciendo de las suyas, no está remitiendo. De hecho, incluso en España es más alta que la normal, o sea, ya os hacéis una idea. Obviamente por la subida de tasas de interés, y la clave es esta, que la gente se está apoyando más en el crédito, en pedir créditos, a pesar de que ese crédito les va a costar más pagar porque han subido esas tasas de interés. Así que al final es esa pescadilla que se muerde la cola y que en algún momento va a tener que explotar. Y ya los bancos no nos van a poder ayudar en este tema porque están en la misma situación. No es como pasó en otras crisis, que sí que los bancos podían salvar un poquito esta situación. Esta vez
no es así. Otro signo de que las cosas no podrían ya estar superadas como alguna gente se piensa, o que esta subida en realidad podría ser una pequeña trampa para después seguir una continuación bajista, es el tema del mercado inmobiliario en Estados Unidos. Actualmente el inventario inmobiliario está explotando en Estados Unidos. Los precios de la vivienda ya están cayendo, pero no hay compradores. Podemos ver el aumento de hasta un 300% en algunas ciudades, en algunos estados, y esto obviamente va a forzar otra presión bajista para el precio de las viviendas. Si recordamos lo que pasó en otras crisis antiguamente, el mercado inmobiliario en Estados Unidos siempre era la predecesora, siempre tenía problemas unos meses antes de que ya se confirmara pues una gran crisis y empezaran a caer el resto de mercados. Entonces, si ahora mismo está comenzando ya esta situación, debemos seguir siendo muy cautelosos y seguir invirtiendo de una forma consciente y segura a largo plazo, no volvernos locos y meter todo nuestro dinero solamente porque haya subido el mercado de nuevo un 20%. En cuanto a Bitcoin, parece que los mineros ya comienzan de nuevo a estar en una fase de ganancias. Varios indicadores ya están saliendo de esa zona de peligro de capitulación, y bueno, históricamente todos estos datos fueron muy positivos para Bitcoin, y después de que se dieran tuvimos varios rallies alcistas. Está claro que históricamente podría repetirse, siempre hay una probabilidad mayor, pero como os decía, debemos estar atentos por si tenemos alguna especie de cisne negro que pueda cambiar las cosas en este año 2023. En cuanto al gráfico, Bitcoin haciendo lo que tiene que hacer, lo veíamos perfectamente dentro de este gran rango que llevamos ya teniendo desde aproximadamente 6 meses, o sea, desde el 22 de junio del año pasado, y como veis tuvimos nuestras respectivas salidas de búsqueda de liquidez, también una zona acumulativa muy clara aquí abajo con un potente reingreso al rango y colocación ahora mismo también por encima del mismo. Aún así, tenemos que tener en cuenta todas las divergencias que se están formando, bajistas claramente, porque después de este impulso aún no hemos tenido ningún retroceso, al menos para calmarnos un poco y que tengamos una subida más de forma orgánica, y ya vimos que en este mismo rango habíamos tenido estas cuñas bajistas que se dieron perfectamente, además justo en la misma zona, en este gran vacío donde Bitcoin podría moverse libremente. Incluso si se da las peores condiciones, también podríamos tranquilamente llegar a tocar esos 29.000, 30.000 y luego caer. Tenemos varias opciones, pero muchísimo cuidado en el momento que estamos ahora, porque estamos viendo algún tipo de formación similar, un poquito más pequeña, pero del mismo estilo en esta zona. Algunos dicen que podría ser una bandera alcista, pero bueno, al final, sea una cosa u otra, lo mejor siempre es invertir con cabeza, con protección y no volvernos locos a entrar con todo en este momento. Y obviamente en el caso de que entrarais ya en esta zona, en la parte inferior del rango, también es bueno ir tomando unos pocos beneficios, que recordad que desde mínimos ya llevamos un 57% de subida, que es una absoluta locura. Lo mismo pasa con las altcoins, que si Bitcoin explota, la mayoría de ellas han hecho lo mismo, así que recordad, id tomando siempre beneficios, que después os pasa como alguno que yo me sé, que había entrado en Luna en $1, estaba en más de 100 y no había tomado beneficios. ¿Qué pasó? Pues ya os lo imagináis, ¿no? Y por último tenemos al activo clave en este momento, el que va a tomar la decisión por todos los demás, el SP500, que ya hemos visto que estos días por fin ha roto esa gran línea de tendencia bajista que llevaba desde prácticamente hace un año, desde enero del 2022, y que mucha gente ya ha entrado en esta zona con todo, ya cree que nos vamos a ir a esos máximos anteriores, pero de momento aún no hemos superado la zona que tenemos que superar para que esa opción estuviera más clara, ya que vemos claramente cómo se ha formado un rango y según la teoría de Wyckoff, por ejemplo, tenemos una salida a buscar liquidez por la parte superior, tenemos tanto una aquí como otra aquí en esta zona inferior, y además sabemos que si se produce un reingreso al rango y un posterior pullback a la zona inferior
de ese rango, tendremos más probabilidades de buscar la zona superior, que como veis es exactamente lo que ha sucedido. Además, justo podemos ver que el rebote es clavado a la parte superior de ese rango, pero claro, ahora tendríamos este vacío de liquidez donde el precio podría moverse a su gusto, muy similar al que tenemos con Bitcoin, pero Bitcoin ya sabéis que es más amplio, que llega hasta esos 29.000, 30.000. En este caso, antes de ponernos completamente alcistas o con una visión más esperanzadora a largo plazo, tendríamos que superar esto y colocarnos por esta parte de arriba, es decir, superar estos máximos anteriores. Mientras eso no pase, esta será una gran zona de decisión donde directamente podríamos caer, podríamos ponernos por aquí por encima para luego hacer una estructura como la que vimos también varias veces en las formaciones de Bitcoin, una estructura de una cuña bajista, y claro, en ese caso lo que haríamos es romper hacia abajo, ver una especie de reingreso que, bueno, podría llegar a esta parte media del canal o directamente quedarse esta zona superior para luego de nuevo buscar la parte inferior. Es decir, podríamos tener alguna estructura de este estilo que también coincidiría con un apoyo perfecto en la parte superior de esa línea de tendencia bajista que habíamos superado anteriormente. Así que muchísimo cuidado. Y luego, claro, si llegáramos a este punto, tendríamos que ver si el precio decide romper este vacío que tenemos por la parte de abajo y colocarse por debajo, y ahí sí que habría problemas de verdad, o simplemente apoyarse y consolidar en esta zona para de nuevo buscar esa tendencia alcista y ahora sí romper esos máximos anteriores y ya comenzar una estructura de forma más orgánica. Así que chicos, lo de siempre, mucha cautela con vuestro capital, se vienen tiempos difíciles. Os dejaré como siempre en la descripción el canal gratuito de Telegram, también la página de nuestra academia. Animaros, que merece la pena si queréis dedicaros a este mundillo o sacaros un dinero extra. Muchas gracias por estar aquí un día más, reventad el botón de likes y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.